El Apocalipsis, el último libro de la Biblia, está lleno de visiones poderosas y a menudo aterradoras que han fascinado, inquietado y motivado a generaciones enteras. A través de las profecías de Juan el Apóstol, quien recibió revelaciones divinas mientras se encontraba en la isla de Patmos, se nos presentan escenas de juicios, cataclismos y finalmente la victoria de Cristo sobre el mal. Pero, ¿puede ser que las visiones de este antiguo texto bíblico estén más cerca de cumplirse de lo que imaginamos? Es posible que algunas de las profecías del Apocalipsis, que parecían lejanas o simbólicas, puedan tener un cumplimiento literal en los próximos años, tal vez incluso en el 2025. Hoy vamos a explorar estas inquietudes y ver cómo el Apocalipsis podría tener un impacto directo en nuestro futuro cercano, invitándonos a reflexionar sobre los tiempos en los que vivimos. Y cómo nuestras decisiones hoy pueden influir en el futuro de la humanidad. 1. La señal de los tiempos, la bestia y el gobierno global. La bestia, el anticristo. ¿Realidad o mito? Imagina por un momento que estás viviendo en un mundo donde los gobiernos, las economías, las empresas, todo está interconectado. Una sola entidad global controla todos los flujos de dinero, información y poder. ¿Te parece una distopía de ciencia ficción? No estás solo, muchos comparten esa misma visión. Pero lo que siembra el Apocalipsis es aún más escalofriante, porque habla de un líder que no solo domina, sino que tiene el poder absoluto sobre toda la humanidad, y lo más aterrador, la capacidad de forzar a todos a recibir una marca para comprar, vender e incluso sobrevivir. Esta figura es conocida en el libro sagrado como la bestia, y se describe en Apocalipsis 13, un pasaje que ha inquietado a los estudiosos de la Biblia y los conspiracionistas por igual. En este pasaje, se menciona cómo la bestia se alza en medio de un caos global, un mundo fracturado y dividido, donde una sola figura podría imponer su poder sobre naciones enteras, obteniendo el control total de los recursos y las economías. ¿Te suena familiar? ¿Una marca para comprar y vender? Lo que hace aún más impactante esta visión es la descripción de la famosa marca de la bestia. Es una especie de identificador único, necesario para poder realizar todas las transacciones económicas, un chip, un código, algo que te vincula directamente con el sistema global de control. La Biblia lo describe como algo tan decisivo que sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender. Si lo piensas bien, no es solo un detalle secundario, es una cuestión de supervivencia. Ahora bien, ¿es todo esto solo simbolismo o estamos hablando de algo que podría ser muy real en el futuro cercano? ¿La era digital se acerca a la marca de la bestia? En pleno siglo XXI, estamos siendo testigos de un avance tecnológico sin precedentes. Vivimos en un mundo donde la conectividad no es solo un lujo, es una necesidad. Las transacciones digitales, las monedas virtuales y la vigilancia global están tomando un protagonismo cada vez mayor. ¿Y si te dijera que estamos más cerca de ese escenario de lo que creemos? Piensa en esto, el Bitcoin y otras criptomonedas han demostrado que es posible un sistema de dinero completamente digital, sin necesidad de bancos físicos o monedas de papel. Pero esto no es solo una alternativa a la moneda tradicional, sino que podría ser el primer paso hacia una transformación total de nuestro sistema económico. Ahora, con las monedas digitales soberanas, varios gobiernos están buscando crear sus propias divisas digitales. ¿Lo has notado? China ya tiene en marcha el yuan digital y países como Suecia están en proceso de implementar su corona digital. 2025, ¿el año clave para el control total? Pero aquí está lo realmente inquietante, ¿y si 2025 es el año en que todo esto da el siguiente gran paso? Muchos expertos aseguran que en 2025 se podría estar gestando una crisis económica global que acelere la adopción de un sistema económico completamente digitalizado, impulsado por gobiernos que buscan centralizar el control. En este escenario, los sistemas de pagos y monedas digitales serán clave, y con ellos podría surgir un identificador único, un número de identificación universal que lo vincule todo, tu identidad, tus finanzas, tus compras, tu historial. Este sistema de control centralizado podría evolucionar hacia un esquema en el que todos los ciudadanos deban registrarse en plataformas globales para poder acceder a los recursos básicos, y sí, también para comprar y vender. Este sería un paso hacia la creación de un gobierno global que regule cada aspecto de la vida humana, desde la economía hasta la información. ¿La marca de hoy? Si ponemos atención, ya hay señales de que estamos caminando en esa dirección.
En algunos países ya se están implementando tecnologías de identificación biométrica para acceder a servicios básicos como el sistema de salud, el transporte y, en algunos casos, incluso el pago de productos. En Suecia, por ejemplo, muchos ciudadanos ya están implantando chips bajo la piel que les permiten pagar directamente, abrir puertas o acceder a su banco. Este tipo de tecnologías podría evolucionar rápidamente. En un futuro no tan lejano, ese chip subcutáneo o esa tarjeta biométrica podría convertirse en la marca que necesitamos para sobrevivir en una sociedad donde solo los marcados pueden participar en la economía. ¿De qué nos serviría entonces la libertad? El tema no es solo la tecnología o el control económico, sino también las implicaciones filosóficas de este cambio. Si toda nuestra vida está determinada por un sistema centralizado, en el que cada movimiento económico, social y político está vigilado y regulado, ¿realmente tendremos libertad? ¿O estamos ante un mundo donde la libertad individual queda subordinada al control absoluto de una élite? ¿Estamos realmente en el preludio de la profecía? Lo que es sorprendente es que muchos de los elementos descritos en el Apocalipsis parecen estar tomando forma en este momento. El libro habla de un gobierno global, un control absoluto sobre el comercio y una marca que será esencial para participar en la economía. Y aunque algunos escépticos puedan argumentar que todo esto es solo una interpretación metafórica, la tecnología que tenemos hoy en día no se ve tan lejana de esa visión. 2. El apocalipsis de la guerra y los cataclismos naturales. El caballo rojo, el negro y el pálido. ¿Los caballos de la muerte ya están aquí? El libro del Apocalipsis no es solo un llamado a la reflexión espiritual, sino también una visión aterradora de los tiempos que vendrán, tiempos en los que el caos dominará el planeta, en los que guerras devastadoras, cataclismos naturales y plagas arrasarán con la humanidad. En Apocalipsis 6, los 4 caballos del Apocalipsis representan las fuerzas destructivas que marcarán el fin de los tiempos, y uno de los pasajes más inquietantes es cuando se habla de 3 de estos caballos. El caballo rojo, la guerra, la violencia sin límites. El caballo negro, la escasez, el hambre, la desesperación. El caballo pálido, la muerte a gran escala, propagada por la peste y enfermedades. Estos caballos no solo son símbolos de caos y destrucción, sino que representan 3 grandes plagas de la humanidad, la violencia, la escasez y las enfermedades. Pero lo que es aún más perturbador es la pregunta que todos debemos hacernos: ¿podría ser que estemos viviendo ya en la época de esos caballos? El aumento de las guerras y tensiones globales. Comencemos con el caballo rojo, la guerra. En las últimas décadas hemos sido testigos de un aumento significativo de conflictos bélicos a gran escala. Desde las guerras en el Medio Oriente hasta las crecientes tensiones en Asia y Europa del Este, la violencia global está en aumento. La invasión de Ucrania por parte de Rusia es solo un ejemplo reciente de cómo un conflicto puede tener repercusiones globales, no solo en términos de vidas humanas, sino también en economías mundiales y políticas internacionales. Sin embargo, el mundo también se enfrenta a una amenaza aún más siniestra: la guerra nuclear. Con las tensiones entre potencias nucleares como Estados Unidos, Rusia, China y otras, el riesgo de un conflicto que involucre armas de destrucción masiva nunca ha sido tan alto desde la Guerra Fría. Esto no es solo una posibilidad remota, estamos hablando de una realidad tangible, una amenaza latente que podría desencadenar una guerra mundial de proporciones apocalípticas. Entonces, ¿es posible que estemos viviendo en la era del caballo rojo de la guerra? Cada nuevo conflicto y cada nuevo anuncio de carrera armamentista nos acerca más a la realidad de una guerra a escala global, tal como predijo el Apocalipsis. El caballo negro, escasez, hambre y crisis económica global. Ahora, hablemos del caballo negro, la escasez y el hambre. El Apocalipsis nos advierte de un tiempo en el que la falta de alimentos y la escasez extrema serán problemas universales. Si observamos lo que está sucediendo hoy, las señales están claras. La crisis alimentaria se está intensificando en muchas regiones del mundo, exacerbada por fenómenos como la guerra, el cambio climático y la mala gestión económica. En muchas partes de África y Asia, millones de personas ya sufren de hambrunas extremas, y esto no es algo aislado. El cambio climático está afectando cultivos y ecosistemas enteros, lo que agrava la escasez de alimentos en todo el planeta. En lugares como Venezuela, el colapso económico ha llevado a una crisis alimentaria sin precedentes, y la inflación descontrolada está dejando a millones de personas sin acceso a los productos básicos. En los Estados Unidos, la desigualdad económica también está creciendo, y la inseguridad alimentaria se está convirtiendo en un problema real para muchas familias.
¿Te suena familiar? Este panorama recuerda mucho a las profecías del Apocalipsis, donde el hambre y la escasez son señaladas como grandes plagas que arrastrarán a la humanidad hacia el sufrimiento. El caballo pálido, plagas y pandemias que desatan la muerte. Y finalmente, el caballo pálido, la muerte provocada por plagas y enfermedades. Si hay algo que nos ha dejado claro la historia reciente es lo vulnerables que somos a las enfermedades globales. La pandemia del COVID-19 fue un recordatorio brutal de cómo un virus puede paralizar al mundo entero, causando millones de muertes y una crisis económica global sin precedentes. Aunque estamos saliendo de los efectos más graves de la pandemia, el miedo a nuevas pandemias no ha desaparecido. ¿Y si lo peor está por venir? Las enfermedades zoonóticas, aquellas que saltan de los animales a los humanos, son cada vez más comunes, y los expertos en salud global advierten que una nueva pandemia podría surgir en cualquier momento, con el potencial de ser aún más letal que la anterior. El Apocalipsis predice enfermedades que arrasarán con grandes partes de la población, y si consideramos las condiciones globales actuales, no es difícil imaginar que algo similar a lo que ocurrió con el COVID-19 podría repetirse, pero con consecuencias aún más devastadoras. ¿El 2025, el año en que las profecías cobran vida? Con todas estas señales en mente, no es difícil ver por qué muchos analistas están mirando el 2025 con cierta alarma. Si las tensiones geopolíticas continúan escalando, y si el cambio climático sigue empeorando, el cumplimiento de las profecías apocalípticas podría ser más cercano de lo que pensamos. Las guerras, las enfermedades y los desastres naturales no son solo historias del pasado, son amenazas reales en nuestro presente. ¿Podríamos estar al borde de una guerra global, de una crisis alimentaria masiva o de una nueva pandemia devastadora en 2025? Si las tendencias actuales continúan, la posibilidad de que estas profecías se hagan realidad en un futuro cercano no es solo imaginación, sino una probabilidad que cada vez más personas consideran con seriedad. El futuro es incierto, pero las señales son claras. Las guerras no cesan, las pandemias no son cosa del pasado, y los desastres naturales parecen estar volviéndose más frecuentes y destructivos. Las señales de que estamos viviendo en una era apocalíptica están ahí, y las profecías del libro de Apocalipsis parecen resonar más que nunca en el mundo moderno. ¿Estamos en los últimos tiempos? ¿Es 2025 el año en que estas profecías tomarán forma y la humanidad será testigo de una transformación global radical? Solo el tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que estamos viviendo en una época única en la historia de la humanidad, donde las señales del Apocalipsis pueden estar más cerca de cumplirse de lo que jamás imaginamos. La caída de Babilonia, el colapso de las grandes potencias. ¿Está el mundo al borde del colapso económico global? ¿Podría ser 2025 el año en que la gran potencia se derrumbe como Babilonia? La profecía de la caída de Babilonia es uno de los pasajes más impactantes del Apocalipsis, y su significado va mucho más allá de una antigua ciudad mesopotámica. En el contexto bíblico, Babilonia simboliza una gran potencia mundial, una civilización que se ha apartado de los principios divinos y se ha entregado al materialismo, la corrupción y la idolatría. En Apocalipsis 18, se describe su destrucción repentina y total, en una sola hora, su juicio ha llegado. Esta caída será tan rápida y desgarradora que todo el mundo se quedará atónito ante lo inesperado y absoluto de su desaparición. ¿Pero qué significa realmente esta profecía? En tiempos antiguos, Babilonia fue una de las grandes potencias del mundo, pero el juicio de Dios la destruyó debido a su decadencia moral y prácticas corruptas. Hoy, muchos se preguntan si las grandes potencias del mundo moderno podrían ser la nueva Babilonia, esperando una caída similar, igual de repentina y devastadora. Babilonia, un símbolo de las potencias modernas. El Apocalipsis describe a Babilonia como una potencia global que simboliza el materialismo extremo y la idolatría del poder y la riqueza. ¿Podría esta profecía estar hablando de las potencias más influyentes de hoy? Muchos estudiosos interpretan la caída de Babilonia como un símil de las grandes naciones contemporáneas, Estados Unidos, la Unión Europea o incluso China, dependiendo de la interpretación. ¿Cómo es esto posible? Estados Unidos, como la potencia económica y política dominante del siglo XX y XXI, ha sido a menudo vista como la encarnación moderna de Babilonia. El sueño americano, centrado en el consumismo y el materialismo, se ha convertido en el modelo para muchas naciones del mundo. Sin embargo, las crecientes divisiones internas, las presiones económicas y los problemas políticos están poniendo a prueba la estabilidad de este gigante.
China, por otro lado, con su creciente poder económico y político, podría ser otra interpretación de Babilonia, especialmente dado su enfoque en el control absoluto y el materialismo. Sin embargo, la competencia geopolítica, la crisis demográfica y los problemas económicos que enfrenta también podrían conducir a un colapso. La Unión Europea, con su interconexión económica y sus tensiones políticas internas, también podría ser vista como un símbolo moderno de Babilonia. Especialmente en un contexto donde las divisiones internas y la inestabilidad política son cada vez más evidentes. La causa de la caída, la corrupción y el materialismo. En Apocalipsis 18, la Biblia es clara sobre las causas de la caída de Babilonia, su corrupción, su idolatría materialista y su falta de justicia. En el caso de las grandes potencias del mundo moderno, ¿no estamos viendo los mismos problemas a escala global? El materialismo desenfrenado, la desigualdad económica, la corrupción política y la desviación moral son problemas que afectan no solo a un país, sino a todo el sistema global. Hoy, la globalización ha creado una red interconectada de economías y sociedades, pero también ha llevado a una creciente desigualdad y un creciente distanciamiento entre ricos y pobres. La economía mundial se basa en el consumismo y en sistemas financieros que operan más allá de la ética. Las grandes corporaciones y élites financieras parecen tener más poder que los gobiernos. Y el sistema económico en el que vivimos está tan profundamente viciado que no sorprende que muchos lo comparen con la Babilonia de la antigüedad. ¿Puede cumplirse en 2025? Aquí es donde las cosas se ponen realmente intrigantes. 2025 podría ser el año en el que las tensiones económicas, políticas y sociales alcancen un punto crítico y la profecía de la caída de Babilonia se haga realidad. ¿Podría una crisis financiera global de magnitudes apocalípticas ocurrir en ese año? Los expertos en economía global y geopolítica han señalado varias señales de alerta que sugieren que estamos al borde de un colapso económico sin precedentes. Ciclos económicos inestables. Tras la crisis financiera de 2008, el mundo ha estado viviendo con una economía basada en deuda masiva, tipos de interés bajos y una desigualdad creciente. Los mercados financieros están cada vez más volátiles, y los expertos temen que un colapso global podría ocurrir en cualquier momento. Crisis de la deuda global. A medida que las deudas nacionales de países clave como Estados Unidos, Japón y la Unión Europea siguen creciendo, el riesgo de un default masivo o de una crisis de liquidez está a la vista. Un colapso en estas economías podría tener un efecto dominó que arrastraría al resto del mundo. Tensiones políticas y geopolíticas. Las rivalidades entre potencias como Estados Unidos, China y Rusia están alcanzando niveles peligrosos. Guerras comerciales, sanciones económicas y conflictos militares podrían fácilmente desencadenar una crisis global que colapsaría las economías de las grandes potencias. El colapso de las monedas tradicionales, con el auge de las monedas digitales y el dólar digital. Algunos analistas temen que la desaparición de las monedas tradicionales o un colapso del sistema bancario podría significar el fin de las estructuras de poder económico tal como las conocemos. El colapso global, una caída súbita y devastadora. La profecía del Apocalipsis habla de cómo Babilonia caerá en una sola hora, un colapso tan rápido y absoluto que el mundo entero quedará atónito. Si analizamos las condiciones actuales, el colapso de una gran potencia no parece tan inalcanzable. Un evento súbito, como una crisis financiera global o un conflicto geopolítico masivo, podría destruir el sistema económico y político tal como lo conocemos. ¿Es 2025 el año en que este colapso sucederá? Los indicadores son preocupantes, las tensiones geopolíticas, la crisis económica global y la degradación moral parecen estar apuntando a un colapso inminente de las grandes potencias. Y cuando este colapso ocurra, será tan rápido y absoluto que el mundo no podrá evitarlo, como se predice en Apocalipsis 18. El juicio final de las grandes potencias. Lo que está claro es que el juicio final para las grandes potencias del mundo moderno podría estar más cerca de lo que pensamos. El materialismo, la corrupción y la idolatría están llevando a nuestras sociedades al borde del abismo. La caída de Babilonia no es solo un evento histórico, es una advertencia para las grandes potencias del presente. El 2025 podría ser el año en el que todo se derrumbe. El futuro está incierto, pero la profecía es clara, la caída de Babilonia está cerca. La promesa de la Nueva Jerusalén, un futuro de esperanza. A pesar de las sombras del caos y la tribulación, existe una promesa inquebrantable, un futuro glorioso que no solo traerá el fin del sufrimiento, sino la creación de un nuevo orden donde la paz y la justicia prevalecerán para siempre. ¿Podemos esperar realmente una nueva Jerusalén?
El Apocalipsis no solo predice juicios y cataclismos, también ofrece una visión radiante y esperanzadora del futuro para aquellos que han permanecido fieles. Apocalipsis 21 nos habla de la creación de un nuevo cielo y una nueva tierra, y el descenso de la nueva Jerusalén. Un lugar donde todo lo malo desaparecerá, donde no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Es la promesa divina de que, al final de los tiempos, el reino de Dios prevalecerá. Un futuro restaurado, la nueva Jerusalén. El Apocalipsis describe con detalles impresionantes cómo esta nueva Jerusalén será un lugar perfecto, sin las heridas del pasado, sin el sufrimiento ni las injusticias que han marcado la historia de la humanidad. Un lugar de paz eterna, donde los creyentes podrán vivir sin temor, sin angustia, y sobre todo, sin separación de Dios. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Apocalipsis 21 comienza con estas palabras que nos hablan de restauración total. No solo será una mejora del mundo actual, sino una transformación radical. El mal que parece dominar hoy en día será erradicado, y el sufrimiento será borrado para siempre. La Nueva Jerusalén, una ciudad gloriosa, la ciudad que desciende del cielo, es descrita con colores brillantes, puertas de perlas, calles de oro puro, y un templo donde no habrá necesidad de luz. Porque la gloria de Dios iluminará todo. Es un lugar perfecto, donde la paz, el amor y la justicia reinarán, y donde la humanidad finalmente experimentará la plenitud de la vida en la presencia de su Creador. ¿Qué significa para el futuro? En medio de un mundo lleno de caos, guerras y sufrimiento, la visión de la Nueva Jerusalén es un rayo de esperanza. ¿Qué significa esto para nosotros? A pesar de los terribles eventos del Apocalipsis, existe una promesa final de redención y restauración. Aunque el camino hacia esta victoria será incierto y lleno de tribulación, la promesa es clara: el mal será derrotado y el reino de Dios prevalecerá. Un final de esperanza. Los primeros versículos de Apocalipsis 21 dicen que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de los fieles, y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. ¿Cómo puede una visión tan radical ser posible en un mundo donde parece que el sufrimiento es una constante? La clave está en que el juicio final de Dios no solo será un acto de justicia, sino un acto de gracia, donde los que han permanecido fieles experimentarán una restauración total, algo mucho más grande que lo que han perdido. Un futuro de paz eterna. La promesa de la Nueva Jerusalén no solo es un refugio espiritual, sino también un nuevo orden donde la paz reinará para siempre. Ya no habrá más guerra, ni opresión, ni injusticia. Será un lugar donde cada ser humano podrá vivir en armonía con los demás y con su Creador, en una relación directa y perfecta con Dios. La esperanza que nos impulsa hoy. Aunque el Apocalipsis describe eventos catastróficos y profundos juicios, también nos da una esperanza increíble, la promesa de que Dios restaurará todo y triunfará sobre el mal. Y esta esperanza es lo que debe mantenernos firme en medio de las dificultades actuales. El Apocalipsis no solo es un libro de advertencias, sino también una fuente de consuelo para aquellos que creen en la victoria final de la justicia divina. Imagina por un momento un futuro donde ya no haya más tristezas, donde el dolor que tanto sienten en el mundo hoy haya sido borrado por completo, y donde la humanidad viva en paz y plenitud para siempre. Esto es lo que nos promete el Apocalipsis, que la luz de Dios reemplazará para siempre las tinieblas del sufrimiento humano. ¿Es posible que este futuro nos espere? La Nueva Jerusalén no es solo una idea simbólica o una metáfora. En el contexto del Apocalipsis, es una promesa real de lo que está por venir. Para los creyentes, el mensaje es claro: la victoria final está asegurada. A pesar de los desafíos y el caos que podríamos enfrentar antes de llegar allí, la certeza de un futuro glorioso y eterno nos da la fuerza para perseverar. Hoy, el mundo está marcado por desastres naturales, guerras, desigualdad y sufrimiento. Pero la visión de la Nueva Jerusalén nos recuerda que el plan divino de restauración es más grande que los problemas que enfrentamos. Al final, el reino de Dios será establecido, y el mal será derrotado para siempre. El final de la historia, un comienzo nuevo. Así como el Apocalipsis nos ha mostrado un futuro aterrador en términos de juicio y destrucción, también nos habla de un comienzo glorioso. Una nueva creación donde todo lo que es bueno y justo florecerá en la presencia de Dios. La promesa de la Nueva Jerusalén es la promesa de un futuro eterno de paz, donde las tribulaciones del presente serán olvidadas, y solo permanecerá la gloria de Dios. Y vi una nueva Jerusalén, la ciudad santa, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una esposa ataviada para su marido. Apocalipsis 21:2. Esta es la promesa para aquellos que han perseverado en la fe, y este es el futuro glorioso que nos espera. Conclusión:
¿Estamos viviendo en los últimos tiempos? Las profecías del Apocalipsis siguen siendo relevantes hoy, más que nunca. Si bien no podemos predecir con certeza si el 2025 será el año de su cumplimiento, lo que es indiscutible es que estamos viendo un mundo que cada vez se asemeja más al escenario descrito en el libro sagrado. Tiempos de caos, guerra, cataclismos naturales y grandes cambios están ocurriendo a nuestro alrededor. Esto no debe llenarnos de miedo, sino de una reflexión profunda sobre cómo vivimos. Las profecías del Apocalipsis no son solo advertencias, sino también llamados al arrepentimiento, la esperanza y la fe. Aunque los tiempos venideros puedan ser difíciles, hay una promesa de redención y restauración para aquellos que permanezcan firmes en su fe. En última instancia, lo que el Apocalipsis nos invita a hacer es vivir con conciencia de los tiempos, actuar con responsabilidad y esperanza, y estar preparados para el regreso de Cristo, que traerá justicia, paz y la restauración final del orden divino.